acontecimientos más relevantes del entorno internacional, nacional y local. En el mejor análisis de la televisión, todos los lunes de 8 a 9 de la noche. Aquí, en La Conjura. Hola amigos, muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende de donde nos esté viendo usted en este programa de La Conjura, que desde hace 3 años, y estamos en el 3er aniversario, esta semana es la del aniversario del programa de La Conjura, que cualquiera pensará por el concepto de que estamos en lo oscurito, pero no, definitivamente lo hacemos enfrente de los reflectores de la pantalla de televisión y con ustedes en la internet hasta el fin del mundo. Hoy nos acompaña en este programa de aniversario un ciudadano que ha incursionado con éxito en la política nacional, la veracruzana, alcalde, diputado local, diputado federal, y aspira por el partido, el Movimiento de Regeneración Nacional, a la senaduría por parte de Veracruz, en su concepto de representación mayoritaria, ¿no? Así es. No por la vía más cómoda, que es la de la representación proporcional. Es una competencia electoral bastante difícil para algunos, por supuesto, para otros no tanto. Pero nosotros, los ciudadanos veracruzanos, pues queremos estar atentos del decurso de este proceso electoral, porque en ello va el futuro más inmediato de Veracruz y de México. No sabemos quién vaya a ganar la presidencia de la República, quién vaya a ser el próximo gobernador de Veracruz, quiénes van a ser nuestros representantes en el Congreso de la Unión y en el Congreso local. Para esto es la democracia, para que gane el que tenga el mayor número de votos y para que nosotros, los ciudadanos, pues aprendamos cada vez más en cada proceso y maduremos. Así es, señor. Y maduremos como ciudadanos de tal manera que podamos elegir a los mejores, a quienes creamos que puedan hacer de Veracruz y de México algo mejor de lo que vivimos. Y bueno, Ricardo Agüed nos acompaña, Carlos, Abel, tenemos un invitado de lujo que mucho viste a La Conjura, ¿no? No, sin duda, tener a Ricardo Agüed aquí siempre será un gusto. De hace muchos años tengo la fortuna de conocer a Ricardo, más de 15, desde que llegó a la presidencia de la Cámara Nacional de Comercio y fue invitado por Ricardo precisamente a ser consejero de la Cámara desde aquel entonces. Hemos seguido su trayectoria pública, por supuesto, desde aquella primera incursión como alcalde de la ciudad, luego fue diputado federal y diputado local, fue su última función pública. 9 años que has estado, 3 de alcalde, 3 de diputado federal, 3 de diputado local, con 2 años intermedios, 11 años tienes vinculado a la vida pública desde el servicio a la sociedad, aunque evidentemente como presidente de la Cámara de Comercio también hiciste una labor importante en nuestra capital, y luego como empresario, como impulsor de ese gran negocio de que es Casa Agüed, que todos los jalapeños y los que vivimos en esta capital pues lo conocemos. Por eso, Ricardo, a nombre de nuestra auditorio, muchas gracias por aceptar la invitación. Sabemos que traes una agenda bastante cargada, porque andas por todo el estado, vienes de Papantla y vas a otros lados, es parte de la campaña. Se está iniciando la 3ª semana de campaña y seguramente tú conocías el estado, pero ahora que estás conociendo la problemática de las diferentes partes de Veracruz, seguramente te va a servir mucho para enriquecer esa gran trayectoria pública que tienes, porque si por algo eres apreciado en Jalapa y en Veracruz es por tu integridad,
por manifestar siempre con lo que no estás de acuerdo. Hemos sido testigos de votaciones en contra de tu propio partido, o el partido donde formabas parte en algún momento, y la verdad es que verte ahora como candidato de Morena, pues algunos los puede desconcertar, pero otros sabemos que definitivamente les has tomado esa decisión en aras de mejorar nuestra comunidad. Por eso muchas gracias por aceptar, Ricardo. Abel, tenemos invitado de lujo. De lujo, qué mejor manera de conmemorar los 3 años de la conjura, que con un invitado de lujo, porque Ricardo Agüet ha sido es ya un personaje en la vida pública de los veracruzanos y a nivel nacional. Creo que has hecho un buen recuento también, Alfredo, del papel que ha venido realizando Ricardo Agüet para los veracruzanos, para los jalapeños. Todos tenemos una buena impresión de Ricardo Agüet. Los ganones son el auditorio de Sociedad 3.0, el auditorio de la Conjura, y más allá de lo que ya es Ricardo Agüet, pues hoy tenemos la oportunidad de escudriñar un poco, y no en lo oscurito, como decía Alfredo, ¿no? Vamos a invocar algunas cosas para saber de propia voz las motivaciones que a partir de ahora tiene Ricardo Agüet, que eso es lo importante para hoy y para nuestro auditorio. Alfredo, que es quien nos coordina en esto, le paso la... Yo veo a Ricardo Agüet como, más que como un político, que de ninguna manera hay que denostar la figura del político, porque para mí es una de las actividades más nobles del ser humano. La política, sin política, pues siempre y sencillamente se acaba todo. No hay vinculación entre ciudadanos, ¿no? Pero Ricardo Agüet ha venido en una tipología muy especial. Desde que fue alcalde, procuró ser más en el apartado ciudadano que en el apartado de político profesional, partidista, al estilo del político mexicano. Buena labor en la alcaldía, muy buena labor en la alcaldía, en esta labor como diputado, porque no te has plegado a las consignas partidistas, y eso habla mucho de Ricardo Agüet, y ese es un patrimonio que nosotros los ciudadanos queremos que conserves con tu conducta. Ahora eres candidato de un partido con una apreciación ciudadana bastante elevada. ¿Cómo ves tú tu futuro en julio próximo, el 12 de julio próximo? Muchas gracias. Primero, muchísimas gracias a la Conjura, a ustedes por invitarme, felicidades por los 3 años, a Carlos, don Alfredo, que representa en el periodismo un ícono de respeto en los medios de comunicación, en la pluma. Yo le agradezco mucho sus palabras. Anel, desde luego que es una distinción que me reciban acá, y los que sabemos, los que leemos, sabemos la veracidad, y de veras que la crítica la tenemos que tomar en cuenta porque vale. Y a Carlos, que como él me lo dijo, somos amigos desde hace mucho tiempo. Parte de que yo ando ahorita en este momento aquí, uno de los que me empujaron cuando éramos compañeros en la Canaco, él como presidente, que hizo una muy buena labor, y cuando trabajamos fueron los que nos empezaron a dar cuerda hace 14 años sí, para meterme en este asunto. Y te agradezco porque de ahí empezamos, Carlos, ahí empezamos. Contento. ¿Cómo nos vemos después? Ya será la sociedad en la votación cómo nos traten. Y lo digo con cariño y respeto. Ustedes saben que fui presidente municipal, como dice don Alfredo, después diputado, después de alcalde, diputado federal y local. Fui abanderado por una alianza del Verde PRI porque en los demás partidos yo no tenía ninguna militancia, ningún mérito para participar como candidato a una elección, dado los estatutos y las reglas de los partidos. Y la única cabida que tuvimos para entrar a la política, un grupo de gentes que no habíamos pertenecido a ningún partido que impulsaban esta candidatura, se rompió con la alianza del PRI Verde o Verde PRI, y entro como invitado y se dio este conducto. ¿Agradecido? Sí. Entregué mi documento de renuncia antes de moverme para acá Morena. Dejé mi documento explicando y agradeciendo a todos los sectores, organizaciones y a la militancia que me dio esa oportunidad.
como caballero. Se los entregué, dejé amigas y amigos valiosos. Pero decidí, después de razonar y de analizar lo que está pasando en el país hoy y de lo que se viene en los momentos más críticos en esta nación, y que noté coincidencias en mi forma de sentir y de pensar en un proyecto diferente, y siendo fiel a lo que yo sentía y a lo que estaba pensando, pues decidí liberalmente apoyar un proyecto de Andrés Manuel López Obrador. Fui invitado, aceptado por él, fui invitado por Jacob, por Rocío, y aceptado, que es algo que yo agradezco y me compromete, que no hubo una sola objeción de la alianza ni de los consejeros estatales y el nacional, que tuvo que decidir si entraba o no. Entonces eso me distingue y también me compromete. Mira qué importante aclaración, ¿no? Sí, claro. Porque claro. Sin duda tu trayectoria como servidor público, como en las cámaras federales y estatal, y además en la administración municipal, Ricardo, como yo decía hace un rato, se ha distinguido sobre todo por tu integridad. Yo creo que es una de las cuestiones que más aprecian los jalapeños. Espero no me cachen, porque luego se echan esto. y eso es muy importante. Sí. Tomar esta decisión de dejar al PRI por no estar de acuerdo con la visión que tenía como partido, no hay algunas personas muy valiosas, por supuesto, en el Partido Revolución Institucional. Uno de ellos es el candidato a gobernador, José Francisco Yunes Zorrilla, un personaje de la vida pública, también con una trayectoria muy limpia, ¿no? No fue una tarea fácil, y muchas de la sociedad se preguntaba por qué Ricardo se va del PRI y llega a Morena. Te voy a explicar. Mira, yo creo que me comprenden. Si yo voto cuando fui diputado federal en contra de disposiciones de mi partido, en ese entonces, en contra del IVA, ustedes como empresarios nosotros padecimos, ¿cuántas veces tocamos la puerta para que la reforma fiscal fuera otra? No por beneficio del empresario, por beneficio del mercado local. Se subió el IVA, se dejó el IDE y se dejó el famoso YETU en esa ocasión. Tenía razón de estar en contra, ¿sí o no? Es que votaste en contra, ay, sí, te quieres lucir. No, fue por una razón. No era justo subir el IVA cuando había 2.800.000 barriles de extracción diaria a $113 por barril. Y subirle el 1%. Fue verdaderamente. Y luego dejan el 2% a los depósitos en efectivo, que en campaña los que fuimos dijimos ante notarios públicos y en escándalos que íbamos a ir fuera a echar abajo esa disposición. No la hicimos. Votamos la ley de ingresos tal y como venía la de Felipe Calderón, siendo priistas, a quien obedecimos. Y yo me tuve que zafar porque tenía yo que regresar a Jalapa y decirle a los que fuimos a ver que íbamos a quitar el 2%, el IDE y el YETU, les iba a decir que los engañé, les tomé el pelo, no. Bueno, regreso acá, y hoy que estamos en este momento en el país, veo con mucha preocupación, más allá de la inseguridad, el problema económico es grave. Hicieron una reforma energética que yo voté en contra en el Estado cuando fue turnada a votarse aquí en la local. ¿El Congreso local? La voté en contra porque fue traición a la patria, fue vender la nación, fue entregar un bien nacional estratégico que nadie lo suelta, ningún país. Yo quisiera ver si los de Arabia Saudita, si Trump, si Venezuela, cualquier país que tiene un poquito de amor a su patria vende o regala en la forma infame que hicimos un bien nacional de esa manera. No estoy de acuerdo. Ahí está otro. Hoy importamos, gracias a eso, 80% de gasolina. Que le digan eso al pueblo. Pero hoy tenemos no somos dependientes energéticos, pero aparte estamos importando frijol, maíz, arroz, café. No somos independientes alimentarios, la carne roja. ¿Cómo podemos un modelo de país ser libre si estamos con políticas neoliberales, que en algún caso se vino esa moda, pero que los resultados están a la vista? Hay pobreza, hay demasiada pobreza. Desarticularon el sector salud. Si ustedes van ahorita a ver al Seguro Social o alguien que tenga un padecimiento de salud,
es hacerse el desentendido con el dolor de los demás. Esto no es una una patria. Yo tengo 500 y tantos empleados, van al Seguro Social, y aplaudo a los doctores y a las enfermeras su gran labor, pero hacen milagros porque no tienen ni las herramientas, ni las camas, ni los pasillos, ni el equipo necesario, porque hay una política que es desintegradora de la nación. Y no bastando eso, yo no me voy a sumar, y se tratará de defender, por si les faltara poco, ahora quieren privatizar el agua, cuando privatizaron el patrimonio del oro, la plata, el zinc en las minas. Privatizaron, ¿qué más van a vender? Andrés Manuel López Obrador trae un proyecto de integrar, invita a un expriista, a un expanista, a una campesina, a un obrero, a gente académicamente preparada, y está conjuntando que venga la sociedad a gobernar y que vengamos a aportar. Y yo estoy aquí porque vamos a aportar lo que podamos. Si llegamos al Senado, tenemos que primero representar a los mexicanos, a los veracruzanos, y tendremos desde luego desde la responsabilidad del Senado, que es restablecer desde luego la imagen internacional de México en las relaciones exteriores, que está por los bajos niveles, y desde luego tener cuidado a quien nombra al presidente para que le dé verdaderamente una calidad internacional al país, y revisar los contratos internacionales, rescatar lo que se pueda, que son muchos, y los tratados revisar que te conviene. Lo está haciendo Trump y lo hace el mundo, y los chinos lo están haciendo, para que México recobre el nivel de país fuerte, digno, que necesita este país, esta nación. Fíjate que nos vamos a un corte, nos están mandando un corte, y regresamos con esta interesante charla con Ricardo Agüed Bardagüil. La calidad tiene nombre, Universidad IBES. ¿Por qué somos tu mejor opción? Tenemos un sistema cuatrimestral, docentes capacitados, un plan de estudios avalado por la SEP y CEP, las cuotas más competitivas del mercado. Conoce nuestra oferta educativa a través de nuestro Facebook. Encuéntranos como Universidad IBES. También en nuestra página web como www.ibes.edu.mx, o ven a nuestras instalaciones ubicadas en Azueta, número 34, Colonia Centro, en Jalapa, Veracruz. También llámanos al 8123-456. Bienvenido a la mejor comunidad. Somos Linces, Universidad IBES. Esto es Links de Sociedad 3.0, el resumen semanal de noticias del diario electrónico sociedad3.0.com. Yo soy Jaime Ríos Otero, me da mucho gusto saludarle. Bienvenido. Síguenos en nuestras redes sociales, en YouTube, Sociedad 3.0 Televisión, en Twitter, @sociedad_30, y en Facebook, Sociedad 3.0.
empezamos, Abel se quedó con la pregunta martillada. Me quedé ahí con... Ya se me olvidó. Tenemos en el estudio a Ricardo Agüed, empresario exitoso. Gracias. Ya no digan eso porque No, desde luego, es que lo pones en la mira. Exitosos son las transnacionales. Lo podemos, ahí no tengo ni para pagarle a proveedores. Me cuesta trabajo pagar la nómina. ¿Sabes por qué es exitoso? Sí. Porque tus consumidores, que alguien me diga que no tiene algo que compró en casa, güey. Bueno, eso sí. Exitoso. Sí, eso sí. Porque claro. está presente, y para allá iba yo. Exitoso porque no hay gente en Jalapa y sus alrededores que no sepa de Ricardo. Y aunque me ¿Quién cobren no ahí tiene? ¿Cómo se llama? Comercial aquí en la Conjura, pero son los mejores ¿Quién precios. no tiene? ¿Quién no tiene algo de... No tiene presente, a ver, ¿no? Ya salió. Ese es el comercial. Ahí luego te paso la factura. Ahí me la pasas ya. Ahí el de finanzas se encarga luego de la visita. Posteriormente, en la función pública municipal, ¿quién no recuerda a Ricardo Agüed? Todos los jalapeños hasta la recordamos fecha, porque sí, de veras. ahora con el alcalde de tu partido, ¿cómo luego te vamos a preguntar sí, cómo ves ahí el tema, ¿no? Muchos dicen, ¿no? O sea, exitoso en la función pública como presidente municipal, y exitoso y con carácter en el ejercicio político desde la tribuna, en el legislativo. Pero ¿por qué funcionó SEMAS? Yo me junto con los que saben, dicen que Carlos controló. Luego se van a cenar. Oye, luego se van a cenar y de la manita si quieren. Luego se van a cenar. Ahí estabas, ¿no? Y entonces tenemos la certeza, la garantía de que el candidato a senador ahora por Morena, yo no me preocuparía mucho, no soy seguidor de Morena, Alfredo siempre me regaña por eso, no soy seguidor de Morena, pero ¿a quién le preocupa en esta georreferenciación política que vive México si estabas antes con el PRI y ahora con Morena? Tenemos a un candidato que puede ser la garantía. Y la pregunta es, ¿y la garantía de qué? Te preguntaba Alfredo, ¿y qué va a pasar el 2? Pues el 2 ya vas a ser senador, ¿sí? ¿Y la garantía de qué? Yo te escuché ahora un discurso muy Andrés López. Sí. El discurso que lo que comentabas hace rato, ya tus preocupaciones son mayores, sí, claro. De presidente municipal a diputado, y ahora como aspirante a la senaduría, ya tus preocupaciones son mayores, pero en un discurso respetable, lo voy a decir con respeto, pero ya muy de Andrés López. Y yo digo, ¿qué tiene que esperar? O sea, ¿qué debe esperar los veracruzanos de este legislador en la senaduría próximamente? ¿Qué debemos esperar los veracruzanos? Claro que sí, lo contesto. Quiero enfatizar que voy en fórmula con la señora Rocío Nale, una mujer extraordinaria, preparada, ingeniero. Su especialidad es en la petroquímica, va a ser la secretaria, con el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, va a ser secretaria de Energía, va a revisar todos los contratos que se tengan que quedar y los que no se van a tener que corregir, y creo que es valiosa su aportación. Ella tiene una gran fuerza, y creo que yo también debo de reconocer que la gran trayectoria que tiene como la coordinadora de Morena en el Congreso, y dejó con licencia su cargo de diputada y coordinadora para hacer la campaña, va a llegar al Senado, va a estar una temporada y se va a Energía, y yo me siento halagado, sorprendido de caminar con ella, porque tiene una gran fuerza a donde caminamos, y estoy honrado de estar con ella haciendo campaña, y que la fórmula en la fórmula vaya, evidentemente. ¿Qué se esperaría como senador? Y cuando decías que me veo más, no estoy con un discurso de Andrés Manuel, estoy con una reflexión que comparto. Cuando nosotros, y decía hace un rato, a ver, ¿cómo le decimos a la gente que si es correcto? Olvídense del partido, de las pasiones de imagen que tengan de Ricardo Agüed, o de Rocío, o de Andrés Manuel. Merece la gente que hoy estemos importando 80% de gasolina. No es denigrante, por políticas equivocadas. Hablamos de la deuda del país. Entramos en el sexenio con 4,000 millones y va casi en 11,000. ¿Es justo?
o es rentable. Vamos a pagar 700 mil millones de intereses a partir de este año, nada más de intereses de costo de deuda. Y tú sabes bien que si hay inflación y sube el dólar, no nos la vamos a acabar. Y al rato, como Grecia, el que va a tomar el poder cuando, después del 1 de julio, el próximo presidente, va a agarrar una papa caliente. Y solamente se va a resolver con un gobierno muy sensible, muy consciente, muy honrado, erradicando la corrupción, manejando los recursos correctamente. Y te voy a dar una fórmula. Se aprobaron 72 mil millones para el campo a nivel nacional. Llegaron al campo 27 centavos de cada peso. Así no se maneja la economía. Un negocio o tu casa no la puedes manejar así. ¿Y sabes en qué se fueron el resto del 72%? En facturas de dudosa procedencia, en gasolina, en espectaculares, servicios personales. Y servicios personales. Es gravísimo que haya políticas públicas que gasten el 72% para llegar a 27 centavos al campo cuando están muriendo en el campo, cuando no hay proyectos productivos. Creo que sí hay que darle la vuelta, a eso se refiere. Y yo creo que lo que viene ahorita es con un país donde tienes, por ejemplo, 30 millones diarios, el gasto en publicidad personal para el Ejecutivo, nada más de él, en 10 días son 300 millones de pesos. ¿Cuántas gentes de las comunidades tendrían, o proyectos productivos, medicina para el cáncer, medicina para jeringas, más camas de hospital, más y mejores pagados médicos y enfermeras, mayor equipo? Cada 10 días son 300 millones, mejor educación, más alimentación, o sea, lo que puedes hacer nada más en un rubro. Ahora imagínate, si se le da una vuelta a este tipo de conciencia administrativa, lo que se puede lograr. Se puede hacer mucho. Por eso es el discurso que comentaba, que no se vale que siga el cinismo, que sigan gobernando con ese criterio y que hoy mismo sigamos viendo el despilfarro, porque nosotros estamos arriesgando el pellejo. Los pequeños y medianos comerciantes, con esta avispero de inseguridad, a muchos, si no se componen las cosas, empacan y se van. Perjudicaron mucho con la reforma fiscal al pequeño y mediano comerciante y mataron el mercado interno. Así es. El mercado interno lo han destrozado. Hemos tomado decisiones que han sido letales para la economía y no lo entienden. Sin embargo, siguen gastando mal, invirtiendo mal, y lo peor del caso, todos los días vemos el saqueo. Si la Auditoría Superior de la Federación demandó ante la Cámara de Diputados en la auditoría del último año desvíos de Sedesol, la gran estafa, ¿no? Bueno, es que yo estoy sorprendido que hay nada más 6,000 millones de observaciones de la Auditoría Superior de la Federación y nadie los pela porque le dio vista al Congreso, a la PGR. No pasa nada. Entonces, claro que todo mundo se despacha. ¿De qué sirve que tenga la Auditoría Superior de la Federación si nada más es como que doy vista y ahí muere? Y no tiene herramientas para decir qué óvole. Pero que vengan a un negocio y que el SAT encuentre un error en una declaración del SAT o del Seguro Social o de Infonavit y te tratan como delincuente. Hoy un pequeño productor de alfarería llevaba 200,000 pesos en su camioneta de la venta de la feria. Son alfareros de un pueblo, son milenarios esos trabajos. Se le ocurrió depositar el efectivo en el banco por la seguridad, como lo venía haciendo desde que sus bisabuelos trabajan en alfarería. El SAT le quitó el 30% y le decomisó la cuenta. Está detenida la cuenta. Lleva un año peleando lo que le ha costado toda la vida de esfuerzo y ahora le llega una disposición para que lo que tiene a su nombre esté debidamente congelado, no lo puede mover, que porque es delincuente. ¿Tú crees eso justo? Esas son las reformas fiscales que están destrozadas. Claro, ahora los que trabajaban en la alfarería mejor se van al huachicol o se van a otra actividad, porque destrozaron un pueblo que todos vivían felices produciendo en el campo y produciendo acá. Las ferias eran milenarias, desde que salen a vender, hicieron ilícito ese procedimiento legal. ¿Por qué no se les ocurrió que debía de haber una reforma, no a modo,
pero para integrar un país, no estamos en Australia, tenemos necesidades, usos y costumbres, pero esa gente que la acaban de tratar así, el gobierno no le daba pensión, jubilación, educación, salud ni nada, se mantenían solos y había un equilibrio social. El problema de nuestro país es que el equilibrio social se perdió, y más aún, el 70% de México laboral gana 9,000 pesos mensuales. A eso me refiero, que hay que darle esto una vuelta poco a poco para que estén más en paz y pacificar este país que se nos está yendo de las manos. Vuelta poco a poco. En Chihuahua, en el arranque de su campaña, Andrés Manuel López Obrador pide a sus seguidores que voten por los candidatos a legisladores de su partido, Sí. porque de esta manera, lo dijo literalmente, tendremos un Congreso libre. Sí, claro. Será libre. Si llega a ir a la presidencia de la República, él va a dejar actuar a un Congreso en plena libertad, a pesar de que no escuchen sus instrucciones tal y como vemos que es Andrés Manuel López Obrador. Si el voto llegara a favorecerte mayoritariamente, tu senador, votarías, por ejemplo, obviamente todo esto, claro, a lo que hay que darle vuelta, no le vamos a dar vuelta en el 2019, ni en el 2020, ni en el 2021, ni en el 2022, porque se trata de mover a un enorme monstruo y no le podremos dar la vuelta a esto inmediatamente. De ninguna manera, y ojalá quede conciencia de esto, que llegando alguien que no sea del PRI o del PAN, y en este caso Andrés Manuel, por magia, por pensamiento, va a cambiar la situación. Así de repente. Va, es decir, se requiere de muchos años. Y como se requiere de muchos años, mi visión y mi temor es que si llegara a la presidencia Andrés Manuel López Obrador, de repente se le ocurra pues una consulta, un plebiscito, para saber si el pueblo de México aceptaría una reelección. En esa hipótesis, Agüed, senador, ¿votaría en ese sentido de una reelección hipotética? Por supuesto. Yo creo que no se va a dar porque él mismo dijo que no le da ni lo quiere hacer. Eso es lo que hasta ahorita yo sé, entonces no podía yo... Es lo que, claro, no hay... Lo que sí creo, y es muy buen razonamiento y buena pregunta para mí, y con respecto a lo que comento, es que no cambian las cosas de inmediato, habrá cosas que serán de más largo plazo, como es recobrar la suficiencia alimentaria, entre otras. La corrupción se abate desde el primer día. Claro, ahí sí, pero no que me perdone el nuevo claro. gobierno, la corrupción se abate el primer día. Pero claro, no hay manera de que no sea de otra forma. Si hay decisión y cumple, es desde el primer día. Lo demás ya sería un fracaso. Yo quiero decírselos que así es. La otra cosa que yo veo que es muy importante en esa pregunta es que, bueno, lo que él dice de que llegando tiene que tener un Congreso mayoritario, puede ser, pero también él sabe que no se somete, se tiene que convencer. Qué mejor que tenga un Congreso que lo ayude. Pero quiero decirles, si él le diera instrucciones, pues no habría nada bueno, nuevo. ¿Qué gobernador le deja libertad a su bancada para votar? Yo fui legislador federal. ¿Ustedes creen que los diputados que fueron compañeros o los senadores verdaderamente hoy en este régimen tienen libertad, son libres de votar? No. Pues con uno por estado sería un senador y un diputado, es por consigna, porque les dan instrucción o les dan dinero. O sea, o es dinero, o es calambre, o te aplicas. Pero eso no cambiaría. Bueno, pero eso no cambiaría. Pero no cambiaría. Y yo creo que Andrés Manuel no va ni a calambrar, ni a dar dinero, y nos los ha dicho, voy a convencer, no a someter. Porque es el principio de una nueva regeneración. Y se acabó. O convenzo, ¿sí me explico? Y no someto. Además, estamos entrando a una dinámica que a partir del 2018 este país se reconfigura, gane quien gane, la sociedad y los partidos. No vamos a volver a ver una alianza PAN-PRD, olvídense. No vamos a ver otra vez este tipo de revoltijos de todo.
pasamos de un sistema de partidos a una verdadera reconfiguración de la sociedad. Gane quien gane. Y qué bueno que la sociedad y los políticos, yo no tengo por qué se saltaron. Si ellos lo deciden, de tener la libertad de no ser secuestrados por un partido que no cumplió, sea el que sea, Morena, PRD, PRI, qué bueno que esté recobrando el ser humano su dignidad. Porque primero eres, desde luego, lo que le ofreces a la gente, y luego el secuestro de un partido por intereses de grupos. Luego los partidos están manejados por otros grupos de poder económico que no obedecen a la sociedad que los representa. Miren, la gente no es tonta. Yo en los recorridos le decían a Rocío Nale, queremos un cambio. Y hay una palabra que se me quedó en todos los recorridos. Decían, ojalá y ahora sí cumplan, ojalá. Y ese ojalá, y les dije, señores, esto no es de milagros. Esto es de tomar un paso al frente, de que tengan la libertad de salir a votar y de que te den tus despensas y que te den todo, pero ya no vendas tu dignidad. Si la regamos, tendremos que pagar los platos rotos. Y Ricardo Agüed, si llega al Senado y nos va mal, me van a cobrar una factura. Yo creo que hay una gran apertura de los medios de comunicación hoy. Yo lo veo con ustedes y yo lo agradezco. Hay también algunas cosas que tenemos que va a dar un paso al frente. O invitamos a que la sociedad gobierne o que siga siendo apachurrada, que la sigan aplastando. Ha sido un régimen para aplastar, no le ha dado oportunidad a nadie. Yo creo que tiene mucha razón don Alfredo. ¿Cómo vas a actuar? Yo pienso que voy a actuar razonando, capacitándome y tomando las decisiones que más le convenga a mi país. Y desde luego habremos de prepararnos y no andar tirando a lo loco votos. Vamos a razonarlo y vamos a tener que votar a favor o en contra cuantas veces sea necesario. Porque trataremos de que nos convenza, o tenemos que convencer a la gente porque votamos por algo. Pero ustedes creen que a mi edad yo voy a buscar el fuero o el sueldo. El fuero para robar o para atropellar nunca lo he hecho. El sueldo del Senado, ahí me va a costar el doble ser senador que el sueldo que me den. No es barato ser senador. Sí. Perdóname, pero como no es rentable. No es rentable. Para los que sí, les encanta el business, yo les ¿no? voy a decir una cosa muy concreta. El costo de oportunidad de no estar en el negocio es alto, ¿no? Me refiero yo que simplemente no por el dinero. La paz que te llevas estando fuera de esto es más valioso que dedicar el riesgo de tu vida. Pero lo hago con pasión y con gusto y pues estoy aquí. Y verdaderamente lo hago con el afán de trascender para bien. Y se dio esta oportunidad. Yo le comentaba hace rato aquí a mis compañeros. ¿Saben lo que representa estar en la boleta para el Senado, en la elección más importante de la historia moderna de la democracia en el país? Ir en la boleta, en la fórmula del Senado. Y si hubiera ido por la fácil, ahorita estaría rascándome los pies con una pluri cualquiera, ¿eh? En el PRI mismo. No es, pero es que no se trataba de eso. No se trata de eso. No se trata de eso. Yo confío en que cambie para bien de toda la sociedad el país. Digo, si no somos sensibles a lo que está pasando, yo creo que estaríamos mal. Nosotros podemos estar muy cómodos. Y le decía yo a alguien, te invito un día aquí al SEM, o te invito a ver el sufrimiento de la gente, y que seas responsable con lo que está pasando, y que veas que verdaderamente este país necesita recobrar ese país de alegría y de respeto y de libertades que teníamos. Oye, ¿crees que Andrés Manuel, bueno, yo creo que ya la primera señal que dio es que está invitando, lo mismo invita a una campesina, Popoluca, que invita a Agüed, o que invita a Exome en Veracruz, o que invita a gente, su gabinete es de personajes que los pueden ustedes revisar. Es interesante. Yo escucho, es un buen discurso. ¿Sí? Para mí, Ricardo Agüed es un político atípico. Y yo escucho ese discurso y bueno, lo veo como un discurso de campaña y congruente con la actitud personal. Pero no concibo que un régimen pueda terminar con la corrupción de un día para otro. Eso es definitivamente imposible. Es difícil, sí. Imposible, de un día para otro. No quiero decir que no sea posible. Claro. Por supuesto, ya hay instituciones para esto y hay que perfeccionarlas. Pero
el caldo de cultivo de donde se está extrayendo a la clase política de Morena es el mismo caldo de cultivo del PRD, del PAN, del PRI, del PT. Es decir, es cultural, no en el término de Peña Nieto, Claro. pero es cultural. Es decir, ese individuo se educó en las mismas escuelas en que nos educamos todos y ahora aspira a un cargo. Y la primera pregunta que me viene acá a la mente es ¿por qué López Obrador sí efectivamente convoca a un empresario honesto como Ricardo Agüed, a una Popoluca o a una Mixteca, etcétera, etcétera? ¿Será porque realmente quiere transformar a México o simple y sencillamente porque le interesa la captación de votos de esos candidatos, de esos actores políticos? Y en esa combinación, ¿cuál es la que prevalece? Porque finalmente pues se trata de llegar a la presidencia de la República, pero efectivamente se va a llegar a la presidencia de la República para transformar a México, para terminar con la corrupción de un mes para otro, o para terminar con la inseguridad, hablando de un México amoroso, cuando todo el mundo sabemos y sufrimos la inseguridad y sabemos que platicando no se va a resolver. Claro, así es. ¿No? Esa es la cuestión. Con ánimo crítico de ciudadano interesado y de que esto cambie, pues no, es decir, yo escucho los discursos de los candidatos y la verdad estamos para llorar, incluso el de López Obrador. Sí, no me convence. En el camino la gente tiene una animadversión por la clase política en general, pero tiene una esperanza. Y razono esto porque siempre yo lo he dicho, para que existan políticos corruptos necesitamos una sociedad mal acostumbrada, claro, y que se beneficie. Un político, un servidor público necesita de la calle para hacerse... De un corruptor, claro, necesita un corruptor. Pero efectivamente, hay algo que a mí me queda muy claro. Si la voluntad, él dice que es de arriba abajo y yo no le entendía eso hasta que lo comprendí. Hasta que puso la escalera. Mire, señor Agüed, mire, señor Agüed. No, mire, señor Agüed, así de fácil, Si arriba, los que vienen como rémoras a Morena, para pensar que van a una corriente, en la cual aparentemente se ve una corriente triunfadora, piensan que se nos van pegando porque va a ser lo mismo de todo el tiempo, aún siendo del PRI, del PRD, del PAN, de donde vengan, quiero ver, usted se va a dar cuenta cómo se van a desgranar poco a poco. No lo vamos a permitir, porque ahorita lo menos que quiere el pueblo de México, si está viendo en esta esperanza de gobierno algo diferente, que vayamos a fallar. Bueno, hay que tener también fe y credibilidad. Lo que tenemos hoy es una realidad verdaderamente terrible, es una pesadilla. O sea, lo que hoy vivimos es una verdadera pesadilla y no somos exagerados en decirlo cuando caminamos en las calles y vamos. Miren, vayan ustedes a un mercado y vemos nosotros en la cara de la gente verdaderamente su desesperación. Aquí tal vez Jalapa está más tranquilo, pero vemos una desesperación. Entiendo lo que dice y es muy cierto lo que dice completamente don Alfredo. ¿Es difícil de creer? Sí. Muy difícil de creer, ¿no? Porque ya perdimos hasta ese valor. Ya hasta perdimos, la esperanza, un poco ya de perdimos, la fe. pero no, yo creo que estamos entusiasmados y tenemos que creer en este tema, porque, a ver, los más preocupados ahorita para que esto no cambie, es muy claro que es un régimen que está muy contento con lo que sucede, ¿sí? A mí me decían el otro día, ¿qué andas haciendo ahí? ¿No te da miedo? Y me daría miedo que quedáramos igual. Ya estaban unos jóvenes, salí una vez de un dentista, y me encontré unos jóvenes, sacó una foto una chica conmigo, porque cuando era presidente fue a recorrer el palacio y era pequeñas ahí, fueron ahí a la visita al ayuntamiento. Oiga, una foto, yo me acuerdo, tengo una hora, voy a tener, ok. Y empiezan a preguntarme, ok, ¿por qué en Morena? Es que dicen, y les hice preguntas, y son universitarios ya. ¿Por qué en Morena? Y les dije, a ver, anota, ¿sabes tú que México, cuánto debe el país hoy? No, debe tanto y debía tanto. ¿Tú sabes cuánto? ¿Sabía usted que en México importamos 80% de la gasolina y éramos productores y exportadores? No, ¿de petróleo? Ah, bueno.
tú sabías esto, y le empecé para no hacer largo, pum, pum, que el maíz que nos comemos lo compramos afuera casi en su 60%, que el arroz el 73% no es nuestro, que a pesar de todo importamos café, que salimos del top 10 y que ya no somos uno de los mejores países productores de café, ni en calidad ni en cantidad, y estamos abajo, nos sacaron de ahí. No lo sabía. Bueno, ¿sabías esto? ¿Sabías tú que si mañana, con el tema de la reforma, nos cortan el gas los tejanos, ni siquiera tendríamos energía eléctrica? Porque ahora en vez de las hidroeléctricas la están desmantelando, porque se les ocurrió un negocio millonario a los de este sistema, asociarse con los tejanos, te mandan el gas para producir energía, y ahora vamos a tener un problema. Cuando a aquellos se les ocurra cortarnos el gas, no vamos a tener ni renovables ni hidroeléctricas, y nos quedamos sin energía. No vamos a ser ni siquiera suficientes. Oye, ¿no te parece que es de análisis ustedes? Chequen el tema, y no te lo va a resolver la votación de Andrés Manuel o Morena, nada más chequen de lo que te estoy diciendo y analiza qué es lo que te están proponiendo, porque es muy difícil lo que viene para ustedes. Nosotros ya vivimos, pero ustedes necesitan fijarse a dónde quieren llegar. Si no es suficiente eso, que no se lo... ¿Tú sabías nada más que Venezuela tiene los datos petrolíferos más importantes que existen, que ya no tiene ni Medio Oriente? No, pues ellos sí lo tienen. Que yo no comparto lo que está pasando de esto, pues es un problema de régimen militarizado. Se tuvieron, para bien o mal, pero uno de los pueblos más pobres de América Latina, sí, ¿no? Tuvieron que bloquearlos, porque querían lo que querían con México, balcanizarlo y quitarle todo. Ahora somos amigos ¿de quién? ¿Del pueblo? Ahora Trump nos grita y nos falta el respeto. Nos dijo violadores, atacadores y de todo. ¿Saben cuándo partió eso? Cuando nos quitaron esa independencia alimentaria, la independencia energética, y que éramos dueños del país. Ahora nos tratan mal. ¿Por qué? Porque regalamos el país y no se vale. Entonces, digo, ni ocurrencias de un régimen. ¿Y sabes qué? ¿Sabes las rondas petroleras? ¿Quiénes son los dueños? Expolíticos y empresarios del régimen. ¿Viste quiénes son los socios? ¿Ya te diste cuenta del saqueo a México de Obredec? Le dieron 3.500 millones de una carretera para Braskem, allá en la zona del sur, y nadie reparó. 3.500 millones para que le dieran 10 millones de dólares al de Lozoya, y ahorita nadie sabe. Ya cayó Lula. Aquí hicieron todas las tranzas del mundo. ¿Quieren seguir con eso? Pues no se quejen. Porque es muy fácil señalar al diputado, al y al otro. Exígele a tu diputado, exígele a esto, pero la desesperación que tiene la gente es que ni siquiera tenemos oportunidad de tener un país que teníamos. Dice, oye, vamos a regresar al pasado con Andrés Manuel. Si regresamos al pasado y somos dueños del petróleo, de las minas, de puertos, bueno, la deuda de 11,000 millones de millones, y no hay una carretera que sea del pueblo de México, son concesionadas, y te cobran las tarifas más caras que ni siquiera las pagas en Nueva York, y el pueblo está contento, y tenemos la energía más cara del mundo. Dicen un anuncio por ahí que no subió las tarifas. Fíjate nada más qué burdos son. No subió la tarifa, y es cierto. Subió la escalatoria de consumo. No tienen la unidad de medida. Ahora te cuesta el doble. A ustedes les llega más barata el costo de la... No, y te dicen, estos son los logros de la reforma energética. Gasolina no va a subir, puta. Y no va a subir la energía, y hoy estamos pagando 57% más en el recibo de energía eléctrica, y te lo arrojan en la televisión, spot carísimos. No subió la tarifa, sí, pero la escalatoria se fue a las nubes. Bueno, creo que es el momento en que este país lo quieren seguir gobernando como que si fuera una SADCB, y no quieren un presidente. Por eso les da miedo que llegue López Obrador. Quieren un ejecutivo que obedezca como que si fuera el presidente del Consejo de Administración de una nación que no se lo merece. Quieren un cuate que obedezca a los intereses de los que están afuera. No quieren un presidente que diga, tenemos que poner orden en esto. No les interesa. Pero además es muy inteligente la sociedad. El pueblo ya despertó. Yo lo que fui en la ruta que fui, íbamos ahí caminando, y en una de esas nos paramos a comer ahí como al estilo Andrés Manuel,
en un puesto que le gusta comer gordas y garnachas, y nos paramos a comer y salió la gente como avispas a la camioneta a ver si venía el señor para saludar. Pues ya cuando llegamos se decepcionaron porque era Rocío y era yo. No, nos trataron de maravilla. Nos vamos a un corte. ¿Cómo ve? Y regresamos sobre el tema Veracruz. Sí, gracias.